Entonces, bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta videoconferencia del día de hoy. El tema que vamos a abordar va a ser el tema de logaritmos. Primeramente, recordarles la forma en que hemos venido trabajando desde las anteriores videoconferencias, que es que si tienen alguna duda, encienden su micrófono, realizan su pregunta o la duda que tengan o cualquier participación que quieran realizar y proceden a apagarlo. Las dudas o cualquier otra cuestión también la pueden poner en el chat. Yo estoy revisando el chat, pero de preferencia, si se puede hacer por medio del micrófono, estaría mucho mejor. Si no hay ninguna duda, pues empezamos. El contenido que vamos a ver en esta videoconferencia, los puntos que vamos a tratar van a ser los logaritmos, como ya bien habíamos dicho, pero de los logaritmos vamos a tratar varias cosas. Primeramente, vamos a tratar las propiedades de los logaritmos para saber cómo vamos a tratar con este nuevo tipo de expresión, de qué forma la vamos a operar, cómo la podemos convertir, cómo podemos aprovechar las propiedades que ella tiene para facilitarnos el cálculo y cuando nos la encontremos, de qué forma podemos jugar, por decirlo así, con la misma expresión para simplificarnos todo el trabajo. Las propiedades, vamos a abordar, además de las propiedades, las operaciones. Las operaciones es una parte muy importante que vamos a tratar, ya que tenemos que saber cómo sumar, restar, multiplicar, dividir logaritmos. Y vamos a ver todo lo que involucra, dado que el argumento de un logaritmo es normalmente la parte que se ve afectada o que en su mayoría se ve afectada al momento de realizar operaciones con logaritmos. Y por último, vamos a ver ecuaciones logarítmicas. Vamos a ver ecuaciones logarítmicas que vendrían siendo lo mismo que las ecuaciones normales, solo que en toda la expresión de la ecuación se tiene logaritmos. Vamos a ver cómo resolverlos mediante la aplicación de las propiedades logarítmicas y de las operaciones con logaritmos. Las ecuaciones logarítmicas es algo muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta. Es algo que en matemáticas se ocupa de manera recurrente. Bueno, si no hay ninguna pregunta sobre el contenido a tratar, vamos a continuar. Tenemos que ver un poco de las generalidades, un poco de teoría sobre lo que sobre los temas que vamos a abordar, sobre lo que vamos a estar viendo, y la importancia también, la importancia que tienen los logaritmos. ¿Por qué? Porque normalmente uno desconoce o es importante saber las áreas en las que se tienen que aplicar determinados conocimientos matemáticos. Dentro de las generalidades, podemos saber que es la operación aritmética, donde dando un número resultante y una base de potenciación, se tiene que hallar el exponente al que hay que elevar la base para conseguir el mencionado resultado. O sea que un logaritmo vendría siendo, por decirlo así, la operación inversa de la potenciación. Como lo podemos ver aquí, se tiene que hallar el exponente al que hay que elevar la base para conseguir el mencionado resultado. Entonces, lo que nosotros queremos lograr al aplicar el logaritmo es encontrar ese exponente al que hay que elevar un número para obtener una determinada respuesta. Ese es el fin de los logaritmos. Continuamos leyendo, así como la suma y multiplicación tienen como operaciones opuestas la resta y la división respectivamente. La logaritmación es la operación inversa a la exponenciación. Es lo que le venía diciendo, que son operaciones inversas, dado que en la exponenciación o potenciación lo que se intenta encontrar es cuál es el resultado de elevar un número a un exponente, pero en la logaritmación lo que necesitamos saber es a qué número tenemos que elevar otro número para obtener una respuesta que ya conocemos. Vamos a realizarlo, por ejemplo, acá, ¿a qué número tenemos que elevar, por ejemplo, 3 para obtener de resultado 9? Entonces, normalmente
conocer esto es parte de lo que se realiza mediante la logaritmación. Entonces, el proceso de realizar logaritmos, nosotros sabemos que x tiene que ser igual a 2 porque 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces, mediante los logaritmos nosotros podemos encontrar este exponente. Es lo que nosotros necesitamos conocer, que es el caso inverso de la potenciación, como les decía, que si eleváramos 3 al cuadrado y la potenciación nos pregunta que cuánto es ese resultado. Vamos a borrar por acá. La importancia, ¿qué importancia tiene todo esto? Los logaritmos fueron introducidos en las matemáticas con el propósito de facilitar, simplificar, que si recuerdan, esto lo dijimos en la lámina pasada, que era muy importante el proceso de simplificación o incluso hacer posible complicados cálculos numéricos. Utilizando logaritmos podemos convertir productos en sumas, cocientes en restas, potencias en productos y raíces en cocientes. A las operaciones ya conocidas de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación, añadimos una nueva que llamamos logaritmación. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Que esto nos permite los logaritmos. Acá en esta parte es muy importante, ya que se está hablando de las propiedades de los logaritmos. Nos permiten convertir productos en sumas, cocientes en restas, potencias en productos y raíces en cocientes. Y también nos mencionan las operaciones básicas, la adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación, que a esas operaciones básicas le añadimos la logaritmación, que vendría siendo otra operación, tal vez no básica como la suma, la resta, la multiplicación y la división, pero sí una de las más utilizadas y más importantes dentro de las matemáticas. La fórmula base. Vamos a ver sobre cuál es la fórmula base de los logaritmos. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar cuando nos hablen de un logaritmo? El logaritmo de A en base de B se denota por logaritmo B de A. Y es igual a decir el número C tal que B elevado a C es igual a A. Entonces es lo que yo les decía, que lo que nosotros normalmente necesitamos encontrar es este C, al que tenemos que elevar B para obtener el resultado de A, que normalmente en términos de logaritmos se expresa así. Hay algo muy importante tener en cuenta, que si ven los logaritmos se expresan así, logaritmo B de A. Entonces B es, o se le conoce como la base que tiene ese logaritmo. Al conocérsela como base, quiere decir que es el número al que hay que elevarlo. Normalmente nosotros nos encontramos con logaritmos o expresiones logarítmicas que solo ponen logaritmo, por ejemplo, de 3. Estas expresiones son bastante comunes porque esta parte del logaritmo se sobreentiende que es un logaritmo base 10 normalmente. O también nos encontramos con la expresión que en lugar de poner log de logaritmo, se utiliza ln de 3, por ejemplo, que ese es el logaritmo neperiano, que sería el logaritmo normal, pero en lugar de base 10 o tener alguna otra base, es base e. Su base es el número e. Entonces, logaritmo base e de 3 también se puede expresar de esta manera, solo cuando la base es el número e. Y si se expresa solo como logaritmo, sin especificar ninguna base, nosotros tenemos que sobreentender que se refiere a un logaritmo base 10. Esto tenemos que sobreentender que es un logaritmo cuya base es 10. No sé si ha quedado del todo claro. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre todo esto. Si queda alguna duda, sobre todo quizás con la parte de las bases de los logaritmos, que es algo a tener en cuenta, ya que normalmente se ven logaritmos solo la expresión ln o solo la expresión log.
Siempre recordemos base E y esto base 10. Si no especifica lo contrario, base 10. Si se especifica alguna otra base, entonces esa base pasaría a ser nuestro B. Por ejemplo, logaritmo, por ejemplo, 3, 2, no, pongamos aquí 9, como en el caso anterior, van a disculpar ahí como pinté la expresión, pero se dificulta un poco. Bueno, la base sería 3, entonces tendríamos 3 elevado a la b, igual a 9. En cambio, en este caso, en el caso del logaritmo de e, tendríamos e a la b, por ejemplo, igual a cualquier otro número, un número a. Y en este caso tendríamos 10 elevado a la b, igual a un número a, que podría ser cualquiera, ¿verdad? Entonces sí es muy importante tener en cuenta todo esto. No sé si quedó claro del todo, si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan o algo que quieran agregar antes de pasar a la siguiente lámina. Bueno, si no hay ninguna duda, continuamos. Si no, cualquier duda, saben que por el micrófono o que por el chat lo pueden poner. Logaritmos. Vamos a realizar algunos pequeños ejercicios de logaritmos. Vamos a cambiar quizás a color rojo. Vamos a realizar algunos pequeños ejercicios con logaritmos para tener un acercamiento de manera más ligera. Primero vamos a convertir estos logaritmos a su expresión. Vemos que acá está la base, que es un medio, y la base pasa acá. Y esto, y es el exponente. Y 0,25 es lo que queremos lograr. Entonces, ¿a qué número tenemos que elevar un medio? ¿A qué número y tenemos que elevar un medio para que nos dé como resultado 0,25? ¿Cuál es este número? ¿Cuál es el número y? Tal vez alguien me podría ayudar. Alguien me podría poner en los comentarios o por el micrófono, ¿cuál es este número y? Que al elevar un medio nos dé 0,25. Vamos a ver en el chat. 2. Andrés Jiménez y Jonathan, correcto. La respuesta es 2, un medio elevado al cuadrado nos daría un medio por un medio. Entonces esto nos daría un cuarto, lo cual sería 0,25. Que es justamente la respuesta que estamos buscando. Ahora, no sé si me podría seguir ayudando tal vez. ¿A qué número tenemos que elevar? Bueno, vamos a desplegar aquí la respuesta, que como veíamos era 2. Quizás lo voy a explicar yo para que no sea tan complicado. Pero sí, lo que dijeron los compañeros estaba correcto. Vamos a seguir con el segundo. Logaritmo raíz quinta de 125 es igual a y. ¿A qué número tendríamos que elevar raíz quinta para que nos diera 125? Entonces nosotros tenemos que buscar el número que elevado a... Si ven, bueno, aquí se convierte, esto lo han convertido. 5 raíz de 5 es como que tuviéramos 5 a la 1 medio. Entonces, si ven, ha cambiado. O sea, han cambiado la expresión a conveniencia. Y 125 se ha puesto como 5 al cubo. Entonces, se ha cambiado esto. ¿A qué número debería ser este y para que nos diera 5 al cubo? Entonces, si ven acá, la respuesta es 6. ¿Por qué? Porque al multiplicar 6 por un medio nos da que 6 partido 2
es igual a 3. Entonces, de esa manera se van viendo cada uno de los ejercicios para que se cumplan las condiciones que hemos ido poniendo. Por ejemplo, vamos a resolverlos todos. Vamos a resolver los últimos 3. Es lo que les decía. Como este logaritmo no tiene base, si ven, no aparece una base en esta parte. Acá aparecía raíz de 5, acá aparecía un medio, pero en este caso no aparece una base. Entonces nosotros inmediatamente asumimos que la base es 10. ¿A qué número tendríamos que elevar 10 para que nos diera 0.01? Lo primero que nosotros tenemos que notar es que si y fuera mayor a 1, mayor o igual a 1, entonces si y sería mayor o igual a 1, la respuesta serían 10, 100, en adelante. Tendríamos números mayores a 0.01. Pero si y es menor o igual a 1, ¿qué pasaría? Tendríamos 1 sobre 10, 1 sobre 100, y así. Entonces tendríamos 0.1, 0.01, y así iríamos, 0.01, perdón. Y así iríamos viendo hasta qué número nos conviene. Como vemos acá, se transformó 0.01 a 10 a la menos 3, que era prácticamente lo que estábamos haciendo. Entonces el valor de y simplemente se igualó a menos 3 para obtener la respuesta. No sé si hasta el momento hay alguna duda sobre cómo hemos procedido para realizar estos ejercicios. Estos ejercicios son un acercamiento. Todavía no hemos entrado en materia de propiedades, no hemos entrado en materia de ecuaciones, pero sí hemos realizado un pequeño acercamiento al manejo de la expresión en sí. No sé si hay alguna duda. Si no, continuamos. Bueno, continuamos entonces. Acá, por ejemplo, en este es lo que les decía, aparece ln. ln. ¿Qué nos indicaba el ln? Que el logaritmo tenía una base de número e. Esto es muy utilizado en ciencias naturales, en física, en química, es muy utilizado el logaritmo natural. Es un logaritmo normal, pero cuya base es e. Entonces, no se escribe acá, solo se escribe ln, y lo que hacen es elevar ese e a la y. E a la y es igual a 1 sobre e a la 5. Entonces lo cambian acá con las propiedades de las potencias, lo cambian y se obtiene que y es igual a menos 5. No sé si hay alguna duda antes de pasar al último ejercicio. Bueno, si no hay ninguna duda, continuamos. Y el último, base raíz de 3, tenemos y acá, y raíz quinta de 1 sobre 81. Entonces, la misma lógica que hemos venido siguiendo, ¿a qué número tenemos que elevar raíz de 3, que ese número es y, para que nos dé la respuesta de esto? Si ven 1 sobre 81, esto es como que tuviéramos un noveno por un noveno. Entonces esto es como que tuviéramos 3 a la menos 2 por 3 a la menos 2. Y esto sumado nos daría 3 a la menos 4. Como vemos acá, al tener la raíz se convierte en 3 elevado a la menos 4 quintos. Entonces, si teníamos 3 a la 1 medio por y, ¿qué número tiene que ser y para que se cumpla el 3 a la menos 4 quintos? Entonces y tiene que ser menos 8 quintos por 1 medio
por 8 quintos. La mitad de 8 es 4 y la mitad de 2 es 1. Entonces nos queda 4 quintos. Van a disculpar que ahí se me mueve el mouse. Pero así estaríamos. No sé si hay alguna duda. Algo que no me haya quedado claro. No sé si hay alguna duda, algo que no me haya quedado claro. Si no, continuamos. Vamos a ir con las propiedades de los logaritmos. Vamos a entrar un poco más en materia para poder abordar el tema de propiedades de logaritmos. Bueno, primero vamos a ver la primera propiedad del logaritmo, que es logaritmo base A, y que en su argumento, en esta parte que llamamos argumento, tiene una multiplicación. Vemos que esa multiplicación en los argumentos podemos transformarlo a una suma. ¿Qué podemos notar en la suma? Que el argumento se divide. Logaritmo base A se mantiene en la misma base en ambas partes del logaritmo, se mantiene la misma base, pero lo que sí cambia es el argumento. Cambia de u por v. Tenemos 1 con argumento u más 1 con argumento v. Nos permite, que era lo que veíamos al inicio, cambiar de una multiplicación a una suma. Vemos la otra. Voy a borrar esta parte, que es logaritmo a de u entre b. Como vemos, pasamos a una resta, igual que en el caso anterior. Aplicamos la misma lógica que en el caso anterior, se mantiene la misma base, pero se hace una resta del numerador con signo positivo y ponemos el denominador con signo negativo para que se cumpla la resta. Entonces podemos convertir las multiplicaciones en sumas y las divisiones en resta, que era lo que mencionábamos al inicio. Vamos a ver también la potenciación, que podemos convertir la potenciación en multiplicaciones. ¿De qué manera? Logaritmo a de u a la n. Este n se baja, por decirlo así, se pone a multiplicar a la expresión. No se suma, no se resta, se pasa a multiplicar a toda la expresión del logaritmo de acá. Y logaritmo raíz n de u, ¿qué pasaríamos a hacer acá? La verdad es la misma lógica que en la propiedad anterior, que en esta propiedad, u elevado a la 1 sobre n. Podemos transformar raíz n de u a u elevado a la 1 sobre n. Entonces aplicamos lo mismo y pasamos a multiplicar. Por eso es que queda como una división, 1 sobre n. Logaritmo a de u. Porque aplicamos, simplemente pasamos a la misma forma como si fuera una potenciación y aplicamos la propiedad anterior. Pero si no es de su agrado estar convirtiendo de esta forma, siempre pueden trabajar con la raíz de la forma que les he dicho. Vamos a ver otro tipo de propiedades, que era, bueno, aquí recalcamos la propiedad que ya teníamos, el logaritmo de la potencia. Lo vamos a ver de la misma manera. Lo que les dije es simplemente ponemos acá el exponente. Y para entrar un poco más en materia de teoría, el logaritmo de una potencia es el producto del exponente de la potencia por el logaritmo de la base. Entonces, es importante que tengan en cuenta, porque es una de las propiedades que más se utiliza y que es de mucha ayuda. Otra propiedad, y esto también es bastante importante, es b logaritmo b de a.
Si ven, b está elevado al logaritmo b de a es igual a a. Lo que pasa es que este b es igual al b de acá. Entonces, podríamos decirlo, o por ponerlo de alguna manera, esto se cancela. Solo nos queda el a que tenemos acá. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro antes de pasar un poco más a lo que vendrían siendo los problemas, antes de abordar los problemas. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda ni ninguna pregunta, vamos a pasar a los problemas. Vamos a hacer un ejercicio primeramente de suma. Logaritmo base 10 de 3 más logaritmo base 10 de 5. Vamos a sumarlos. Vamos a aplicar la propiedad de la suma. Logaritmo de u por v es igual al logaritmo de logaritmo a de u más logaritmo a de v. No sé si alguien podría ayudarme con este ejercicio de suma. Si alguien sabe cómo realizarlo, que me pudiera decir por el micrófono o pudiera escribirlo en chat también, si conoce la respuesta o si puede realizarlo, si tiene alguna idea de cómo se podría realizar este ejercicio, aplicando la propiedad que ya vimos. No sé si alguien podría ayudarnos con este ejercicio. Recuerden que tendríamos un solo logaritmo. Un solo logaritmo con un solo argumento. Aplicando esta propiedad de acá. ¿Alguien que pudiera ofrecerse para ayudarnos? Ya sea por chat o por micrófono. Bueno, si no, procedo a desplegar la respuesta. Al aplicar, si vemos del lado de acá, cumpliría esto, tendríamos el logaritmo con la misma base, ambos, en base 10, tendríamos en uno u y en el otro tendríamos v. Entonces, podemos juntarlos por medio de una multiplicación. Logaritmo base 10 de 5 por 3. Entonces, simplemente realizamos la multiplicación. Logaritmo base 10 de 5 por 3 y nos daría logaritmo base 10 de 15. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no queda claro? Que me pudiera decir antes de continuar al ejercicio número 2 sobre propiedades de logaritmos. Bueno, vamos a ver la suma. Logaritmo base 10 de 15 más logaritmo base 10 de 2 más logaritmo base 10 de 10. Aquí hay un pequeño truco. En este hay un pequeño truco. Si alguien lo puede notar. Vamos a aplicar la propiedad de la suma de logaritmos, que es la que hemos estado viendo. No sé si alguien pudiera ayudarme o tiene alguna idea de cómo realizar este ejercicio. Si alguien pudiera decirme qué idea tiene en mente para realizar este ejercicio, antes de proceder a mostrar la respuesta. Bueno, la misma propiedad, si ven de todo este lado, la diferencia con el anterior era que teníamos 2 y ahora tenemos 3, pero los agrupamos de la misma forma en la misma parte del argumento del logaritmo. Procedemos a la suma, a poner toda la suma, toda la multiplicación, van a disculpar, la multiplicación de todos los argumentos de todos los logaritmos que tengan igual base. Base 10, base 10, base 10 y solo hemos multiplicado todos sus argumentos. Entonces simplemente realizamos toda la multiplicación
Y nos queda 15 por 2, 30, y 30 por 10 nos da 300 que tenemos acá. Hay algo que era lo que les dije desde el inicio, que podíamos notar que el logaritmo 10 de 10 es igual a 1. Entonces, la expresión podría habernos quedado logaritmo 10 de 30 más 1. Esta es otra expresión que podría habernos quedado, que es igualmente equivalente a la expresión que tenemos acá. Simplemente que acá transformamos este en 1 y acá lo trabajamos como logaritmo. Siempre tenemos que buscar lo que más nos convenga y adaptarnos a la situación que se nos presenta. Porque puede ser que en un determinado caso esto sea mejor, o puede ser que en otro determinado caso esta opción sea la mejor. Ahí todo depende de acuerdo a la situación que nos encontremos. Vamos a ver un ejercicio de resta. ¿Alguien podría decirme en qué voy a convertir la resta? ¿Qué propiedad voy a ocupar? ¿Qué propiedad que me convenga voy a ocupar acá? Tal vez alguien podría decirme la propiedad que voy a ocupar. ¿En qué voy a convertir la resta? Vamos a ver acá. Exacto. Muchas gracias por tu participación, Jonathan. Estás en todo lo correcto. La resta se va a convertir en una división. En este caso vamos a convertir la resta en una división. Vamos a aplicar la propiedad de resta del logaritmo, que era la que habíamos visto. Ahora, esto si lo aplicamos, vamos a tener logaritmo de un solo argumento, que lo voy a llamar C, por ejemplo. ¿Alguien me podría decir cuál es el valor de esto? O sea, ¿cuál es el número C que queremos encontrar? ¿Alguien podría decirme cuál es el número C? ¿Cuál es el número C que queremos encontrar? Aplicando esta propiedad. Aplicando la propiedad que vemos aquí. Vamos a ver. Acá el compañero Jonathan. Correcto. Muy bien, muchas gracias por participar. Como dice el compañero Jonathan, vamos a dividir. Gracias también, Andrés, por participar. Vamos a dividir 15, que como ven correspondería a esta parte, y logaritmo 10 de 3 correspondería a esta otra. Dividimos 15 entre 3 y eso nos daría 5, que es lo que es el número C que estábamos buscando. Simplemente hemos aplicado las propiedades de los logaritmos para convertir una resta en una división. Vamos a realizar otro ejercicio. No sé si quedó una duda del ejercicio anterior. Alguien que tuviera alguna duda sobre el ejercicio anterior, que pudiera decirme. Bueno, si no hay ninguna duda, pasamos al segundo ejercicio de resta. Tendríamos logaritmo base 10 de 5 menos logaritmo base 10 de 25 menos logaritmo base 10 de 25. Vamos a aplicar la propiedad de la resta de los logaritmos. Aquí dice suma y resta de logaritmos, pero vamos a aplicar solo el de la resta de logaritmos. No sé si alguien ya notó algo desde el inicio, que esto se puede simplificar, esto se puede operar, perdón, y nos queda menos 2 logaritmo 10 de 25. Y aquí hemos aplicado otra propiedad, que fue la que vimos de logaritmo. Era n logaritmo de a. Simplemente lo transformamos a logaritmo de a a la n. No sé si esto se ha quedado claro, que se ha aplicado la propiedad para pasar este 2 como exponente de 25. Dado que acá era
se realizó la operación de menos logaritmo 10 de 25 menos logaritmo 10 de 25 y nos quedó menos 2 logaritmo 10 de 25. No sé si eso ha quedado del todo claro. Pero si no, pueden realizar cualquier consulta en el chat o por micrófono. Ahora, ¿quién me podría decir cómo queda al realizar esta resta de logaritmos? ¿Cuál es el resultado de realizar esta resta de logaritmos al aplicar la propiedad que ya habíamos visto, esta propiedad? No sé si alguien podría decirme cuál es la respuesta de un solo, o sea, del solo logaritmo de este número C, que siempre aquí lo vamos a encontrar. Menos 3 logaritmo de 5, dice Andrés Jiménez, y 125, dice Jonathan. Vamos a ver si lo que dicen los compañeros es cierto. Vamos a limpiar acá. El 25 al cuadrado entre 5 y pasamos el 25 al cuadrado, sabemos que tendríamos que 25 al cuadrado es 5 por 5. Entonces tendríamos que es 5 al cuadrado y tendríamos 5 aquí es a la cuarta, 5 a la cuarta. Entonces aquí tendríamos 5 al cubo en esta parte. Lo voy a poner un poco mejor. Vamos a poner aquí que esto es 5 al cubo. Acá. Entonces, sí sería lo que dijeron los compañeros. Jonathan y Andrés, sobre todo me gustó bastante la expresión del compañero Andrés, que fue 3 logaritmo 10 de 5. Esta expresión normalmente se presentan así, estas respuestas. 3 logaritmo base 10 de 5. Es normalmente la forma más común de presentarlos, a pesar de que acá el exponente sea diferente. Que el exponente esté en este lugar, normalmente siempre se presenta aplicando la propiedad para que se encuentre en el lugar de acá, multiplicando a la expresión. Bueno, vamos a ver un ejercicio combinado. Un ejercicio combinado que involucra suma y resta. Logaritmo base 10 de 2, logaritmo base 10 de 12 y logaritmo 10 de 6. Vamos a aplicar la propiedad de resta de logaritmos y la propiedad de suma de logaritmos. Vamos a aplicar las dos. Suma y resta de logaritmos. Vamos a borrar por acá. Ok. Primero hemos aplicado la propiedad de suma de logaritmos. Vamos a multiplicar estos dos. Y luego vamos a restar con este logaritmo base 10 de 6. No sé si alguien podría decirme cómo queda. Tal vez alguien tiene alguna idea. Podría decirme cómo queda el logaritmo. Que podría darme ese número C, digamos, que siempre buscamos. ¿Cuál sería el argumento al realizar todas estas operaciones? Tal vez se animan los compañeros que han estado participando o alguien más. También lo animo a seguir participando. 2 logaritmo 2, dice Andrés Jiménez. Vamos a revisar acá. 2 por 12, 24, menos logaritmo 10 de 6. 24 entre 6, procedemos a aplicar la propiedad de la resta para convertirlo en una división. Y nos queda logaritmo 10 de 4. Mal no recuerdo, el compañero Jonathan había puesto 2 logaritmo de 2, que es correcto. El 2 logaritmo 2. ¿Por qué es correcto lo del compañero
Andrés, porque 4 lo podemos expresar como 2 al cuadrado. Entonces, este 2 pasaría a multiplicar el logaritmo y quedaría 2 logaritmo base 10 acá de 2. 2 logaritmo base 10 de 2, que es lo mismo que puso el compañero. Muy bien y muchas gracias por participar. Por lo tanto, esta expresión y la expresión que puso el compañero están correctas. Ambas expresiones son válidas. Simplemente son dos formas de escribir lo mismo. Son expresiones equivalentes. Vamos a ir por el último ejercicio combinado. Que acá vamos a aplicar el logaritmo de una potencia. No sé si se logra ver bien. Vamos a aplicar el logaritmo de una potencia y vamos a aplicar el logaritmo de una suma. Acá. No sé si alguien pudiera decirme cómo queda esto acá. Si alguien se anima a participar para decirme cómo queda esta expresión al aplicar la propiedad de la potencia. Recuerden que si tenemos b, lo ponemos acá. O también podemos poner b elevando al argumento. O sea, a la b o b por logaritmo de a. Podemos intercambiar entre eso según nos convenga. Entonces, no sé si alguien pudiera decirme cómo queda. Andrés Jiménez nos dice logaritmo de 72. Vamos a ver. Y Jonathan nos dice 72. Correcto, Jonathan. Y gracias, Andrés, también por participar. Lo que hacemos es que al aplicar la propiedad, mandamos estos como exponentes de sus bases. Lo que nos queda 2 al cubo y 3 al cuadrado. Entonces nos queda 2 al cubo es 8 y 3 al cuadrado es 9. Solo hemos desarrollado esto que está acá. Entonces, luego al aplicar logaritmo de una suma, nos daría 9 por 8. Y tendríamos el 72 que está acá. Que es lo que teníamos acá. 9 por 8 y nos da 72. ¿Qué es lo que pusieron los compañeros? Ahí también, 9 por 8, 72. Ok, como último tema, tendríamos lo que es las ecuaciones logarítmicas. No sé si a alguien le quedó una duda de lo visto anteriormente. Si alguien tiene alguna duda de lo que vimos, antes de pasar a ecuaciones logarítmicas. Si no, pues procedo a terminar con ecuaciones logarítmicas. Continuamos entonces. Una ecuación logarítmica es una ecuación, se me fue por ahí, una ecuación logarítmica es una ecuación. Siempre es una ecuación cuya incógnita o incógnita se encuentra multiplicando o dividiendo a los logaritmos. En sus bases, puede encontrarse en sus bases o en el argumento de los logaritmos, o sea, dentro de los logaritmos. Entonces, podemos encontrar logaritmo base x, que desconocemos la base, de 5, por ejemplo. O podemos encontrar logaritmo base 4, por ejemplo, de x. Igual, por ejemplo, a 8, o podemos encontrar aquí esto igual a 125, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podemos encontrar de esta manera, en las bases o en los argumentos. Ahora, para no redundar tanto en esta parte, vamos a realizar ejercicios. Yo creo que la mejor manera de que podamos verlo es realizando ejercicios. Recordemos que son ecuaciones normales. Es una ecuación normal y la finalidad es encontrar el valor de x, el valor de esta x. Vamos a cambiar un poco el color. Es encontrar el valor de x. Ahora, no sé si alguien pudiera decirme cómo procedería a resolver este ejercicio. ¿Qué idea le da a resolver este ejercicio?
recordemos que vamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos y las operaciones básicas con logaritmos. Estos dos van a ser nuestros pilares fundamentales para resolver las ecuaciones logarítmicas. X igual a 2 nos dice Andrés. Vamos a revisar. Pasamos acá aplicando esta regla de los logaritmos. Logaritmo base B de A igual a C, o es como que escribiéramos B a la C igual a. Entonces tendríamos 2 al cubo, que sería BC, es igual a 2x más 4. Vemos que esto pasó acá. Pasó a el 3 como exponente de 2. Entonces 2 al cubo sería como que tuviéramos 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces tendríamos, pasaríamos a restar el 4, 8 menos 4 es igual a 4, y luego x es igual a 4 entre 2, y tendremos x igual a 2, que es lo mismo que nos dijo el compañero, y tendríamos la respuesta. También podríamos haberlo hecho por simple inspección. Si vemos 2 y un número aquí de x, podríamos haber probado simplemente 2 más 4, y sabemos que 4 más 4 es 8. 2 por 2, perdón, 2 por 2, 4, y 4 más 4 es 8. Así, más detenidamente, 4 más 4, y tendríamos 8. Entonces, 2, si lo elevamos al cubo, nos daría el 8 que está acá. Es un poco más por simple inspección, pero siempre les recomiendo realizar la operación que está acá, para cerciorarnos siempre de la respuesta. Entonces, si tendríamos acá la comprobación, que es lo que les decía, 2 por 2 más 4, logaritmo 2 de 8 es igual a 3, que es lo mismo que les venía diciendo. Ahora, vamos a realizar que es un poco más combinando lo que vendría a ser más propiedades logarítmicas, y esta vez la incógnita se encuentra en la base. Esta vez no se encuentra en el argumento, sino que es la base. Y aplicaríamos la misma propiedad anterior. Logaritmo B de A es igual a C. B a la C es igual a A. No sé si alguien podría decirme cuánto le da. ¿Cuál es el valor de X? No sé si alguien lo logra ver. ¿Alguien que pudiera decirme cuánto le da? O si tienen alguna idea de cómo realizar el ejercicio, también podría decirme. Si no, procedo a desplegar la respuesta. Aplicamos la propiedad que está aquí arriba y vamos a ver. 7 a la 1/3. Andrés Jiménez, muchas gracias por estar participando. 7, nos mencionó 7 a la 1/3. Y como tenemos acá, pasamos x al cubo y sacamos raíz cúbica a ambos lados de la igualdad, lo que nos permite que sacar x es igual a raíz cúbica de 7. Justamente como dijo el compañero, muy bien y muchas gracias por estar participando este día. Sería exactamente como dijo el compañero, raíz cúbica de 7. Entonces tendríamos logaritmo base raíz cúbica de 7. El logaritmo de eso es igual a 3. Es como que tuviéramos esto. Si tenemos raíz cúbica de 7 elevado al cubo, nos va a dar el número 7 puro, que es lo que necesitamos encontrar acá. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, antes de entrar a lo que vendría siendo el último ejercicio que vamos a ver sobre este tema de logaritmos. No sé si hay alguna duda sobre o sobre algún ejercicio anterior que se haya visto, sobre la teoría.
antes de entrar al último ejercicio que se va a ver el día de ahora. Si tienen cualquier duda, pues es el momento de hacerlo. Bueno, ya que no hay ninguna duda, entonces procedemos a... Uy, bueno, van a disculpar que ese era el último problema. Creí que había otro, pero al parecer no, era el último problema. Bueno, van a disculpar, ahí que hice mal las cuentas de los problemas. Entonces, no sé si hay alguna otra duda en general sobre algo. Yo les estaría subiendo entonces otro problema para complementar, porque creí que había otro problema sobre ecuaciones logarítmicas, pero se abordaron los dos casos que vimos en la teoría, tanto el caso de incógnita en el argumento como incógnita de base. No sé si quedó alguna otra duda. Si no, igual yo les estaría subiendo algunos ejercicios lo más pronto que pueda durante esta semana al aula sobre este tema de logaritmos, para complementar, para que puedan realizar alguna otra pregunta que tal vez se les escapó del día de hoy. Bueno, entonces, como un anuncio, como anuncios que siempre doy, siempre los animo a estar participando en el foro, a que siempre publican ahí sus inquietudes en este foro y en los foros de las otras materias. También que estén muy al pendiente de las videoconferencias que se dan, tanto de esta materia como de otras. Están ofreciendo videoconferencias que pueden ser de mucha ayuda para ustedes. Después de esta videoconferencia hay otra videoconferencia de valor absoluto, el cual les animo a que siempre puedan asistir, aunque sé que la hora es un poco complicada, pero de 10 a 11 se va a estar dando la videoconferencia de valor absoluto por si quieren asistir. Si no hay más dudas, entonces solo los animo a estar pendientes siempre del aula, del material que se sube, y si se pierden de alguna videoconferencia o quieren recordar algo, siempre pueden visitar el canal de YouTube para revisar lo que se habló. Aunque lo óptimo siempre es que estén en este momento para poder realizar sus dudas en el mismo momento, resolver sus dudas. Bueno, si no hay nada más que agregar, entonces muchas gracias por asistir, muchas gracias por su participación. Pasen buenas noches y nos vemos en la siguiente videoconferencia. Hola Raúl. Hola, buenas noches. Pues si gustas nos cambiamos de enlace. Ok, todo bien, no hubo ningún problema. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Ahorita cambio. Bueno.